Por derecho e institución de la naturaleza, no entiendo otra cosa que las reglas de la naturaleza de cada individuo, según las cuales concebimos que cada ser está naturalmente determinado a existir y a obrar de una forma precisa. Cualquier cosa que sea contraria a la naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa contraria a la razón es absurda. Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. Estas son algunas de las frases más conocidas de uno de los más interesantes filósofos del siglo XVII, Baruch Spinoza, o Benito o Benedictus de Spinoza, un hombre cuya vida está llena de paradojas, porque en él no solo es interesante su filosofía, sino también su vida y en las condiciones en que se desarrolló. Aunque fue un hombre que en su época no es que haya tenido mucho éxito. Sí, fue conocido y hay gente que lo reconoció como un gran pensador, pues no alcanzó a publicar muchas de sus obras, no alcanzó la gran fama que alcanzaron en otra época, por ejemplo, pensadores que hoy no son tan importantes como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, o como el éxito que tuvo Voltaire en el siglo XVIII o Hegel en el siglo XIX, porque la vida de Spinoza en realidad fue una vida humilde y retirada, muy lejana de los círculos académicos. De hecho, nunca perteneció a la academia y aunque al final le ofrecieron un puesto como profesor en una universidad, decidió rechazarlo. En realidad, Spinoza vivió toda la vida de un oficio muy humilde, pulidor de lentes. Ya llegaremos a ese punto. Y era una persona a quien parece que por todas partes lo perseguían la soledad y la muerte. No sabemos que haya tenido alguna pareja estable en algún momento. Y ya siendo muy joven, cuando tenía poco más de 20 años, ya se habían muerto no solo sus padres, sino casi todos sus hermanos. Y él mismo, el propio Spinoza, moriría muy joven, a los 45 años, a causa de la tuberculosis. Entonces su vida en cierto modo tiene mucho de tragedia, de dolor. Sin embargo, a pesar de vivir rodeado de tragedia y de dolor, la filosofía de Spinoza es una filosofía de la exaltación, de la alegría, de la serenidad, del despliegue de la vida, de la invitación a cada uno a mantenerse en su ser. Spinoza fue un hombre honrado, humilde, pacífico, que sin embargo se vio sometido a múltiples persecuciones. Lo persiguieron por 20.000 motivos y muy distintas personas. Con todo, fue un hombre muy tolerante, un hombre que soportó muchas intolerancias, pero que defendió profundamente la tolerancia y que fue un crítico muy severo de la superstición, del miedo en el que vivían muchas personas. El prefacio que le escribe al Tratado Teológico Político es un discurso supremamente bello porque es una defensa de la libertad contra la superstición, contra el miedo, contra la intolerancia. De hecho, fue excluido y censurado por diversas religiones, empezando por la suya misma. Él era un judío y los propios judíos lo excluyeron. Ya veremos cómo lo excomulgaron abiertamente. Por supuesto, fue muy sospechoso para católicos, para luteranos, para calvinistas y ya decíamos, para los judíos, por sus opiniones, y a causa de sus opiniones lo terminaron expulsando de la comunidad judía. En la Iglesia Católica siempre se vio a Spinoza como un peligroso panteísta. Si uno lee lo que se enseñaba hace un siglo en los colegios y universidades, y cuando se llegaba a Spinoza, se le presentaba eso como un panteísta cuya filosofía era supremamente peligrosa.
De hecho, él nació y vivió toda la vida en un solo país, en Holanda. Y eso en parte lo salvó porque Holanda, sin ser el gran centro de la vida intelectual, por supuesto era mucho más importante, por ejemplo, París. Sin embargo, por allí pasaron muchos pensadores exiliados. El propio Descartes, ya lo habíamos visto, vivió más o menos 20 años en Holanda porque allá se podía vivir más tranquilo porque allí no estaban tan encima la censura, la Inquisición, la intolerancia en materias religiosas, políticas, etc. Lo que es interesante es que, aunque en su tiempo la filosofía de Spinoza no fue la más popular, de hecho, porque es una filosofía árida, difícil, interesante, ha tenido mucho más éxito con el tiempo. Aunque sus textos son difíciles de leer porque su argumentación es muy rigurosa, su estilo es muy árido, y sin embargo, en el último siglo, sobre todo en el siglo XX, se leyó muchísimo y hoy en día se sigue leyendo muchísimo a Spinoza en los círculos académicos e incluso lo lee mucha gente por su propia cuenta a pesar de las dificultades que presenta. Pero, ¿por qué precisamente es difícil acceder a una filosofía como la de Spinoza? Hay varias razones. Voy a tocar algunas muy básicas. La primera es esta. Es una filosofía de base científica, porque Spinoza era un hombre que tenía una profunda formación científica. Era un hombre que estaba al tanto de los principales desarrollos de la ciencia natural de su época. Además, es un hombre de la época en donde nace y se desarrolla y se fortalece la ciencia moderna. Es un contemporáneo de Galileo, de Kepler, de Descartes. Es un hombre del siglo XVII y es un hombre supremamente conocedor de los desarrollos de la ciencia natural. Pero además, su estilo de escritura es árido, es poco imaginativo. Él no es muy amigo de las metáforas. Por supuesto, todos, por más directos que queramos ser, siempre utilizamos metáforas. Pero en general la filosofía de Spinoza es una filosofía sin mitos, sin metáforas y casi que sin ejemplos. Él no cuenta historietas, él no relata mitos, él no dice frases grandilocuentes, él es preciso, claro y directo. Define los términos que utiliza y lo hace con sumo rigor y los utiliza con precisión, con claridad, con orden, etc. Entonces, el lenguaje que utiliza Spinoza, además, pues es el lenguaje propio de la época, y entonces eso lleva a que el lector se engañe y crea que está leyendo a un hombre que tiene, por ejemplo, un sentido religioso profundo, porque habla de Dios en todas partes. Entonces muchos creen que es un creyente y que es un creyente de una religión específica y que, por supuesto, por su origen judío, es un creyente judío, un fiel judío. Y todo lo contrario. Spinoza sí tiene un sentido espiritual muy profundo y su filosofía es eso, profunda espiritualmente, pero no es estrictamente religiosa, no defiende ninguna religión y más aún está convencido, y ese es su gran proyecto, que todo se puede explicar mediante la razón y siguiendo el método de la geometría. Es el que se propone, por ejemplo, lo que nadie se había propuesto antes y creo que nadie finalmente termina haciendo después, es construir una ética demostrada según el orden geométrico. Escribir un libro de ética como se escribe de una geometría, a partir de, de hipótesis muy básicas, de postulados fundamentales, de corolarios, etcétera, de definiciones precisas, claras y bien articuladas. Entonces, en su obra hay grandes paradojas. Tal vez ningún otro pensador hable tanto en su filosofía de Dios. Tal vez ninguno como Spinoza, ni siquiera Santo Tomás, hizo de Dios la noción central de su filosofía. Pero en realidad no es un creyente. El poeta Novalis decía que Spinoza era un
ateo ebrio de Dios, un ateo ebrio de Dios, un ateo convencido, pero para el cual la idea de Dios era el centro mismo de toda su filosofía. Y de hecho, aunque sea judío, y como judío sea un hombre que conoce profundamente la Biblia, sea un hombre que conoce la historia del pueblo judío, cuestionó muy seriamente la ortodoxia judía. La filosofía de Spinoza es como las grandes filosofías. Pienso, por ejemplo, en la de Aristóteles, es como de esos dulces que tienen una consistencia muy dura y que si uno les pega un mordisco de entrada le rompen los dientes, pero que si uno los va saboreando poco a poco, tienen un sabor exquisito. Son de esas cosas que se empiezan a degustar poco a poco y que se empiezan a saborear después de que uno poco a poco ha ido tratando con ellos, ¿no? Es una filosofía rigurosa y profunda que solo se comprende entonces a través de una lectura pausada y meditada, ¿no? Y por eso no es extraño que la filosofía de Spinoza haya interesado tanto a pensadores posteriores. Por ejemplo, a los hegelianos, que vieron en Spinoza la primera expresión del idealismo absoluto de Hegel, o a los marxistas, que creen ver en Spinoza a un precursor del materialismo histórico, o que haya inspirado autores tan diversos como no solo filósofos, sino científicos tan importantes como un gran psicólogo bielorruso, Lev Vygotsky. Fue un gran lector de Spinoza y, por ejemplo, toda su psicología de las emociones está tremendamente inspirada en la ética espinosista. Por supuesto, autores ya de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, como Gilles Deleuze, escribieron muchísimo sobre Spinoza y le dedicaron mucho tiempo. Entonces, de cualquier manera, Spinoza es, en cierto modo, como el culmen de ese racionalismo iniciado por Descartes. Su proyecto filosófico es un proyecto supremamente ambicioso. Explicarlo todo, explicar Dios, el mundo, el alma humana, los afectos, la libertad, la política, todo, a partir de conceptos puros de la razón y procediendo estrictamente more geométrico, al modo de la geometría, como procede un geómetra. Claro, por supuesto, si uno quiere comprender a profundidad la filosofía de Spinoza, hay una obra que es la fundamental, que es donde está el núcleo central de su filosofía, que es su ética. Ética demostrada según el orden geométrico. Y entonces ahí están todos los temas centrales de la filosofía de Spinoza, expuestas con el rigor que las expone él, ¿no? Entonces, todo el libro tiene 5 partes muy claras. La primera parte se llama de Dios, idea de Dios. Y entonces tiene 8 definiciones, definiciones 1 a 8. Luego tiene 7 axiomas. Y de esos 7 axiomas los desarrolla luego en 36 proposiciones y tiene un apéndice. Esa es la primera parte. La segunda parte se ocupa de la naturaleza y el origen del alma. Entonces tiene también 7 definiciones, 5 axiomas, 13 proposiciones y las va desarrollando una a una y las va explicando una a una. La tercera parte es del origen y de la naturaleza de los afectos. 3 definiciones, 2 postulados. Cuarta parte de la servidumbre humana o de las fuerzas de los afectos. Tiene un prefacio, 8 definiciones, axiomas, proposiciones, y la quinta parte se llama de la potencia del entendimiento de la libertad humana. Entonces ahí está todo desarrollado, more geométrico. La clave de la filosofía de Spinoza está en su ética. Lo que pasa es que la ética de Spinoza es una obra difícil. Es una obra que hay que leer con sumo cuidado, a la que hay que dedicarle mucho tiempo y que no se va a poder exponer desde luego en un video, y menos en un video absolutamente introductorio como esto. Entonces,
el que quiera comprender la filosofía de Spinoza tiene que leerse la Ética. Pero por el momento no vamos a poder acercarnos nosotros a ella, entonces solo vamos a decir cosas muy generales para empezar a meternos en la filosofía de Spinoza. Y entonces hablemos de la vida de Spinoza. Claro, nuevamente aquí tenemos dificultades porque no es fácil reconstruir la biografía de Spinoza, por lo que ya sabemos de él. Primero porque fue un personaje solitario. Hay muchas cosas de su vida que no se saben con precisión. Por ejemplo, se ignora prácticamente todo de su vida afectiva. A lo mejor tuvo un amante, una amiga, un amigo, lo que no lo sé, pero prácticamente sobre eso no se sabe nada. Claro, ¿por qué se desconoce tanto la vida? Pues por eso, porque estaba muy poco abierto a la publicidad, porque llevó eso una vida retirada. Y aunque tuvo correspondencia con otras personas, de hecho hay un libro completo de la correspondencia de Spinoza, pero esa correspondencia de Spinoza pues no es demasiado grande, en un librito está toda la correspondencia clave, pero en esa correspondencia hay pocas referencias biográficas. Uno sabe, por ejemplo, de ciertas cosas que leyó, pero poco dice de asuntos más personales, ¿no? Pero además fue un hombre excluido por ser judío. Lo excluyeron por ser judío, pero además lo excluyeron y lo excomulgaron y lo persiguieron sus propios compañeros, es decir, los judíos. Carecemos además de otra fuente muy importante para conocer la vida de alguien, que es su familia. Como ya insinué y voy a contar más despacio ahora, sus familiares murieron cuando él todavía era muy joven, casi todos. Y entonces se pierde una fuente de información muy grande. Su papá, su mamá, varios de sus hermanos mueren cuando él no tiene ni siquiera 20 años, ¿no? Y entonces dirán, bueno, pero hay biografías, se escribieron algunas biografías sobre Spinoza, sí, pero algunas no son muy confiables porque algunas se escribieron para denigrar de él, para hablar mal de Spinoza. Pero hay una información básica. Y entonces vamos a sentarnos en esa información básica y vamos a ver cómo los periodos claves de la vida de Spinoza. ¿De dónde provenía Spinoza? La familia de Spinoza era de origen portugués. Era una familia judía, sefardita, proveniente de Portugal. Y también entiendo que los expulsaron primero de Portugal, luego los expulsaron de España. Pero fíjense, el apellido de Spinoza es un apellido español. La lengua materna de Spinoza era el portugués y parece que desde muy joven también conocía el español y varias lenguas más. Pero toda su vida se desarrolla en Holanda. Él nació en Holanda y murió en Holanda. Nació en Ámsterdam y murió en La Haya. Claro, fue una ventaja para él, aunque no era holandés estrictamente. Era holandés por nacimiento, pero no era holandés por cultura. Era de una familia de origen portugués y español y de religión judía. Tenía la ventaja de que Holanda era el país más tolerante con los disidentes y entonces en Holanda mucha gente se iba a vivir porque se podía vivir más tranquilo. Ya lo vimos en el caso de Descartes, lo veremos también en otro filósofo como Locke, etc. La vida de Spinoza se puede dividir como en 4 periodos básicos. El primero es el de su origen familiar y su formación básica, que va entre 1632 y 1660. Es decir, hasta que Spinoza cumple más o menos los 28 años. Luego empieza, a partir de 1631, toda esta primera parte él vive en Ámsterdam, pero después se tiene que ir de Ámsterdam, veremos las razones más adelante, a un pueblito pequeño que se llama Rijnsburg, donde empieza a desarrollar su oficio de pulidor de lentes, como una forma de mantenerse y de ganarse la vida. Pero la época de su más importante desarrollo intelectual solo empieza en 1663 y va hasta 1670, que es donde vive en otro pequeño pueblo que se llama Burburg. Y sus últimos años transcurren en La Haya,
entre 1670 y 1677. Como vimos, es un hombre que muere joven, nace en 1632 y muere en 1677. Creo que no había alcanzado a cumplir los 45 años, muere en realidad bastante joven. Hablemos entonces de la primera parte de la vida de Spinoza, por tanto de la familia de Spinoza, de la formación básica que recibe Baruch o Benito o Benedictus Spinoza. Spinoza nace el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí de origen portugués y español. Y como hijo de judíos, entonces recibe la instrucción básica de todo judío en lengua hebrea y en el estudio de la Torá. Recordemos, la Torá es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros grandes libros de la Biblia, y el Talmud, que son los comentarios a todo esto. Claro, la pregunta nuevamente es ¿por qué una familia de origen ibérico vivía por entonces en Holanda? Y hay varias razones. La una ya la hemos señalado, era el país más tolerante en cuestiones religiosas y entonces allá podían convivir gente de muchas religiones en un siglo de tantas guerras religiosas. Y por tanto los judíos que huían sobre todo de las persecuciones del Imperio Español y particularmente de la Inquisición, allá podían vivir tranquilos. Pero había también una razón económica. Holanda era el país que ofrecía mejores oportunidades de emprendimiento comercial. Y los judíos, pues son hombres de negocios, muchos de ellos que tienen una visión comercial y por aquel entonces, además, la mayoría de los barcos que circulaban por los mares, los barcos mercantes, tenían bandera holandesa. Entonces, Holanda era un centro económico, pero también cultural, de tolerancia, etc. Entonces, el mejor lugar para que viviera un judío en el siglo XVII tranquilo era Holanda. Y Spinoza pertenecía a eso, a una familia que tenía una cierta prosperidad. Los papás de Spinoza tenían una fábrica de fruta deshidratada, de frutos secos, etcétera. Y el mismo Spinoza era un hombre con sentido práctico, con sentido de los negocios, etcétera. Pero como ya dijimos, casi todos en su familia se murieron muy jóvenes. Bueno, sobre todo siendo Spinoza muy joven. Su papá, Miguel de Spinoza, se murió cuando él era todavía un adolescente. La mamá, Hanna Débora, creo que murió cuando él era niño. Sus hermanos Miriam, Isaac y Rebeca murieron también cuando él estaba muy joven. Y él entonces quedó a cargo de la empresa familiar junto a un hermano, su hermano Gabriel, pero pues eran todavía jóvenes muy inexpertos que pronto fracasarían y a partir del año 1654, es decir, cuando Spinoza tenía 21 o 22 años, que es cuando muere su padre, ya habían muerto la mamá, hermanos y todo, Spinoza tiene que empezar a defenderse solo. Pero con un problema, y es que aunque él pertenecía a la comunidad judía, y los judíos suelen apoyarse mucho entre ellos, Spinoza no pudo seguir contribuyendo a la comunidad, tal vez por su quiebra, pero tal vez también porque ya entre los judíos era mal visto. Y en 1656, cuando tenía 23, iba a cumplir 24 años, recibió el Erem. ¿Qué es el Erem? Es, digámoslo así, como la excomunión judía. Y la excomunión judía no es un asunto puramente simbólico. Tenía implicaciones prácticas muy concretas. La primera era que tenía que irse a Ámsterdam. Él no podía quedarse viviendo ahí. Él tenía que alejarse de Ámsterdam. Es decir, él lo expulsaban de la comunidad judía, era no lo quiero ver y se va lejos de acá. Y por supuesto tampoco podía dedicarse a los negocios y no iba a tener quien los apoyara. Y un judío que no tiene el apoyo de su comunidad, pues por supuesto los negocios se le van a complicar mucho. Entonces, eso lleva a que, pasado un tiempo,
no solo tenga que irse de Ámsterdam, sino que Spinoza tiene que buscar un oficio que pueda desempeñar. Porque como excomulgado judío hay muchas cosas que no puede hacer. Se le prohíben ciertos negocios, se le prohíben ciertas profesiones. Entonces él tiene que vivir de algo y aprende a pulir lentes. Y ese es el oficio que va a desarrollar toda la vida. Spinoza se dedicará toda la vida a pulir lentes. Y de eso vivirá. De eso también morirá, porque parece que muere joven de tuberculosis y parece que la tuberculosis se debe también a que aspiraba como polvo de ladrillo y que eso afectó muchísimo sus pulmones, etc. Bueno, ¿por qué expulsaron a Spinoza de la comunidad judía? Es difícil saber siempre todas esas motivaciones, pero evidentemente tampoco es que Spinoza estuviera muy interesado en pertenecer a la comunidad judía y a ninguna comunidad religiosa. Si estuviera tan interesado, habría hecho algo para evitarlo. Y nunca lo hizo. ¿Por qué expulsaron a Spinoza? Sin duda porque era un hombre de una gran curiosidad intelectual que leía por su cuenta muy diversos autores. O sea, era un hombre que no tenía nada de ortodoxo. Él conocía la historia de los judíos, conocía muy bien el Antiguo Testamento y todo eso, pero igualmente leía todo tipo de autores, desde los antiguos. Entonces conocía a Platón, a Aristóteles, leía a los estoicos, a Hobbes, a Bacon, a Galileo, a Descartes, a todos los grandes filósofos y científicos de su época. Sus inquietudes intelectuales no se quedaban en asuntos religiosos, más aún, no se interesaban particularmente por asuntos religiosos. Su interés intelectual estaba por encima de cualquier interés religioso. Y por supuesto, era un hombre de temperamento, diríamos hoy, de temperamento liberal, que abogaba por la tolerancia religiosa y que ponía en duda dogmas esenciales del judaísmo, como por ejemplo esa idea del judaísmo, de los judíos, de que son el pueblo elegido. Pues Spinoza no estaba nada convencido de que fueran el pueblo elegido, tampoco estaba nada convencido de que los libros del Antiguo Testamento, la Tanaj, de lo que llaman los judíos, eran libros revelados. E incluso se atrevía a interpretar libremente los textos bíblicos, ¿no? Y en su tratado teológico político, que es una crítica de la superstición y todo eso, se mete con los temas más complicados, más difíciles, que por supuesto generarán muchísima controversia, ¿no? Entonces él tratará de la profecía y de los profetas, del valor de la ley divina, de los milagros, de cómo se interpreta la escritura, etc. Entonces, Spinoza era un tipo completamente heterodoxo. Si lo dijéramos en términos religiosos, diríamos que era un hereje. Por lo menos era un hereje para los judíos. Pero era un hombre de una tremenda curiosidad intelectual que conocía a gente distinta, de religiones distintas. Por ejemplo, tuvo dos amigos que fueron muy importantes para él en su formación. Uno era Franciscus van den Enden, que era un francés, un erudito francés, que había sido cura jesuita, un ex jesuita que se había retirado de jesuita y se había convertido posteriormente en un activista político que defendía las ideas democráticas. Fue él, Franciscus van den Enden, quien le enseñó a Spinoza latín y quien lo acercó a la lectura de los científicos, de los filósofos. Fue casi como su preceptor, su maestro, un ex cura jesuita. Pero también otro que fue para él muy importante era un señor que se llamaba Juan de Prado, un médico español, andaluz, que vivía en Holanda huyendo de la Inquisición española. Entonces, claro, Spinoza se acercaba porque eso era muy común en Holanda, que llegara gente de muchos otros países, de España, de Francia, de Inglaterra, etcétera, por el ambiente tolerante que había, y él conocía a mucha gente y aprendía de muchos. Entonces, Spinoza se crió en un ambiente de libre pensamiento y de cierta tolerancia religiosa. No es que era estrictamente libertad religiosa, pero por lo menos no lo perseguían. En Holanda no lo perseguían por
por pertenecer a X religión o por no tener propiamente una religión, como era el caso en cierto modo de Spinoza, que ni era católico, ni era judío, ni era luterano, ni era calvinista. Era un hombre que creció en un ambiente de libre pensamiento, que se hizo a su modo y manera, entre otras cosas, porque siendo muy joven se quedó prácticamente sin familia. Bueno, pero ahí pasó un tiempo entre el 1656 en que excomulgan a Spinoza y lo expulsan de la comunidad judía y empieza a tener todas esas dificultades, y 1661 no está muy claro qué pasó en la vida de Spinoza, era todavía un hombre muy desconocido, etcétera, pero ya tenía muchos amigos, tenía amigos médicos como Juan de Prado, comerciantes, grandes pensadores, etcétera. Y desde ese momento empezó a tener una correspondencia que se va a extender por muchos años y que va a ser esencial para la comprensión de toda su obra. Pero en 1660 empieza a redactar una primera obra, que es el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Esa obra quedaría inédita, es, si se quiere, algo parecido, pero de otro estilo muy distinto, a las reglas para la dirección del espíritu de Descartes, porque era eso, un manuscrito para el uso personal en donde él intentaba pensar qué era lo que había que hacer uno para que su entendimiento funcionara mejor. Ahí empieza una nueva etapa de Spinoza, entre 1661 y 1663. Va a llevar una vida solitaria en un pueblito que se llama Rindsburg. En ese pueblito, cercano a la Universidad de Leiden, más o menos se calcula que unos 10 kilómetros, allá se va a vivir Spinoza. Allá no le van a fregar la vida, allá no están líos con la comunidad judía, vive tranquilo, no, sin las presiones que vivía en Ámsterdam, y allá puede dedicarse a pulir lentes para sobrevivir y a dedicarse a hacer lo que le gusta, estudiar y empezar a escribir. Y entonces arrienda como la parte de atrás de una casa, allá monta su taller de pulidor de lentes, allá vive dedicado a lo que le gusta, tiene cerca la Universidad de Leiden, donde puede ir a la biblioteca. Se sospecha, algunos dicen que fue la época en que él más empezó a interesarse por la filosofía. Seguramente en esa época tener libros era muy difícil y pues para alguien que vivía humildemente del oficio de pulidor de lentes, pues no debería ser tan fácil tener muchos libros. Tenía algunos, pero no muchos. Y podía ir a la biblioteca de la universidad donde los podía consultar. Pero además en esa zona había una gente que a él le interesaba mucho, los llamados colegiantes. Los colegiantes eran una comunidad protestante, sabemos que hay protestantes de todo tipo, pero están unos protestantes bastante tolerantes, se reunían muchas personas distintas, con convicciones distintas, y entre esa comunidad de los colegiantes, Spinoza empezó a tener muchos amigos, y fue esta época en que vivió en este pueblito, en Rindsburg, en donde él prosigue y complementa toda su formación científica y filosófica, que en buena parte fue autodidacta, porque uno no puede decir estrictamente que Spinoza estudió filosofía o ciencia en alguna parte. Pero como hombre inquieto, de una inmensa curiosidad intelectual, se preocupa no solo por la filosofía, sino por la ciencia natural. Por ejemplo, se interesa por la óptica como ciencia. Además, él trabaja como pulidor de lentes, entonces la óptica le interesa, pero se interesa por la hidráulica, pero se interesa por la astronomía, pero además es amigo de médicos, de matemáticos, etc. Y escribe obritas pequeñas. Hoy en día conseguimos esta edición en español de Atilano Domínguez en Alianza Editorial, donde están esas obritas que empieza por escribir en esa época. El Tratado de la Reforma del Entendimiento, del que ya les hablé ahorita. Otra ahorita que se llama Los Principios de la Filosofía de Descartes. Y luego otra ahorita pequeña que se llama Los Pensamientos Metafísicos.
Él no escribe, aparte de la ética y bueno, tal vez el tratado teológico político, no escribe obras muy largas, ¿cierto? Sobre todo en esta primera época. Ya publica en 1663, publica Los principios de la filosofía de Descartes. Es una presentación que él hace de la filosofía de Descartes que conocía y que había estudiado con mucho juicio. Pero en realidad es lo único que él va a publicar en toda su vida bajo su nombre. Luego publicará, pero anónimamente, otra obra de la que hablaremos más adelante. Entonces, estamos ante una persona joven de poco más de 30 años. Recordemos, nació en 1632, vive en este pueblito entre 1600, aproximadamente 1661 y 1663 en Regensburg. Es decir, más o menos entre los 29 y 32, 33 años, etc. Y ahí empieza su obra filosófica. Ya es un hombre que tiene cierta madurez. Si uno considera que él empezó a escribir hacia los 30 años y que murió a los 45, 1677, pues en realidad la obra escrita de Spinoza es lo que él alcanzó a escribir en 15 años. No es mucho si uno lo compara con pensadores que han escrito 50, 60 y hasta más años. Pero ya a los 30 tenía una producción filosófica propia. Y ahí empieza, en 1663, una época de gran producción intelectual, pero se va ahora a otro lugar que se llama Würzburg, otro pueblito, pero esta vez cerca de La Haya. Está a 5 kilómetros de La Haya. Y ya para entonces, bueno, Spinoza ya empezaba a ser conocido y empieza a participar de círculos culturales y empieza a tener correspondencia con otras personas y empiezan a visitarlo personas interesadas en su filosofía, personas incluso a veces venidas de otros países. Entonces, él sigue llevando una vida solitaria, pero ya vive cerca de una ciudad grande, de La Haya, y entonces empieza primero a tener muchos más contactos intelectuales, pero también a participar de causas políticas. Spinoza es un hombre de convicciones democráticas y entonces se dedica a la causa republicana y democrática y apoya a los personajes que defienden esas ideas y son los grandes líderes del pensamiento democrático en Holanda en aquella época, los hermanos de Witt. Los hermanos de Witt están en contra de la Casa de Orange, que es la que domina en Holanda por entonces, ¿no? Y entonces Spinoza empieza a comprometerse con causas políticas, con causas culturales, particularmente con la causa de la tolerancia religiosa. Y entonces es un crítico furibundo de todas las ortodoxias, judías, católicas, protestantes, etc. Y entonces se va a interesar por ese tema particularmente. Y entonces escribe esta obra, el Tratado Teológico Político. Lo empieza a escribir en 1665 y lo publica en 1670. Pero él ya sabe que, como se suele decir, el palo no está para cucharas. Entonces lo publica anónimamente. No lo publica con su nombre. Porque se va a meter en camisa de 11 varas. Porque se va a meter en cosas que son muy complicadas. Por ejemplo, se va a meter a hacer exégesis bíblica, a interpretar los textos sagrados. Claro, él era conocedor, él conocía la lengua hebrea, conocía la historia del pueblo judío, se preparó para escribir esto, pero su obra era tremendamente revolucionaria y le molestaba muchísimo a los ortodoxos, sobre todo a la ortodoxia judía, que ya lo había excomulgado años antes, ¿no? Porque no solo cuestionaba cómo se lee la Biblia, sino que cuestionaba los milagros, el fanatismo religioso, toda esa idea de que los judíos son el pueblo elegido, defendía ideas como la libertad de conciencia, el derecho que tienen los ciudadanos a escoger su religión e incluso el derecho que tienen a no tener
El capítulo 20 de este tratado teológico político es muy revelador. El último capítulo dice: se demuestra que en un Estado libre está permitido que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa. Es una defensa de la libertad de expresión, es una defensa de la libertad religiosa, es una defensa de muchas ideas que por entonces no eran muy bien vistas. Y claro, todos le van a caer, luteranos, calvinistas, católicos, judíos, todo el mundo condena y rechaza el libro, a pesar de que está viviendo en un país donde se supone que hay cierta tolerancia, y a pesar de que publica el libro anónimamente, no evita condenas, porque termina todo el mundo sabiendo que su autor es Spinoza, que ese tipo de ideas defender sino un tipo como Spinoza. Y por supuesto, vendrá la censura, vendrá todo eso, pero él ya es un hombre un poco más curtido, ya es un hombre de 35 años, tal vez incluso un poco más, y tampoco se afecta demasiado con eso. Los últimos años Spinoza los pasa en La Haya, entre 1670 y 1677. Spinoza siempre llevó una vida humilde, discreta, retirada. Sí, tenía amigos, mantenía correspondencia, etcétera, pero siempre vivió como inquilino. Siempre vivió de arriendo, como diríamos hoy. Nunca tuvo una casa propia. Seguramente nunca tuvo con qué comprarla o simplemente no le interesaba porque pues sus necesidades eran pocas. Era un hombre soltero que tenía un oficio del que vivía humildemente, pero tampoco debía tener grandes gastos. Nunca se le conoció a una pareja, nunca se le conocieron hijos. Siempre vivió de ese oficio de pulidor de lentes. Bueno, oficio que ya decíamos lo llevó a la muerte porque por inhalar polvo de vidrio. Entonces, los últimos años de Spinoza los pasa en una gran ciudad, una ciudad hoy en día muy importante en Holanda y en toda Europa, La Haya. Pero ya para entonces era una figura pública y ya tenía una reputación como filósofo, sobre todo tras la publicación del Tratado Teológico Político, que es la obra importante de Spinoza que se conoce en vida. Aunque había escrito también los principios de la filosofía de Descartes, pues es un texto importante para entender a Spinoza, pero no era una obra que causara gran polémica. Esta sí. Y además ya Spinoza empieza a ser un hombre un poco más público porque tiene intereses políticos, porque defiende la democracia, porque es alguien que es crítico de las monarquías europeas y en otra de las obras que va a empezar a escribir en el tratado político cuestionará seriamente las monarquías y demás. Entonces, y porque vive finalmente en una ciudad donde hay una actividad política y cultural muy grande, donde él ya es una persona conocida, que tiene muchos amigos, vive en la casa de un pintor, Hendrik van den Spieck, y ahí empieza a escribir su obra filosófica más importante, La ética demostrada según el orden geométrico. Pero ya por esa época hay también otros conflictos. En 1672 hay un acontecimiento político que va a ser muy importante y que influirá mucho en la vida de Spinoza. Y es que Francia invade los Países Bajos. Y entonces, quien gobernaba en los Países Bajos, ¿quién era? Jacob de Witt. ¿Recuerdan, amigo de Spinoza? Él había gobernado entre 1653 y 1672. Y Spinoza era partidario del gobierno de los hermanos de Witt. Sin embargo, muchos consideraron que uno de los hermanos de Witt no fue capaz de defender a su país y se fueron en contra de ellos. Y entonces un día una turba furiosa, el pueblo enardecido, lincha a los hermanos Jacob y Cornelius de Witt. Y eso sí ya no lo pudo soportar Spinoza. Hay una pintura barroca conocida que se llama así, Los cadáveres de los hermanos de Witt, de un pintor llamado Jean Devine. Podemos ver si
si la podemos ver ahora o se puede buscar en internet. Entonces, ese acontecimiento del asesinato de los hermanos de Witt le duele mucho a Spinoza, le parece una terrible barbarie, e incluso lo que se cuenta es que Spinoza estaba tan dolido con el asunto que quiso enfrentarse a la turba, lo tuvieron que detener porque también a él lo iban a linchar, porque Spinoza estaba tan furioso. Bueno, pero ya estamos ante un hombre maduro y en 1673 le aparece una oferta tentadora: ser profesor de filosofía en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Bueno, era un hombre ya reconocido, que había escrito obras filosóficas, que se le consideraba un filósofo importante, etcétera. Y era para Spinoza la oportunidad de tener lo que nunca había tenido, tener un sueldo fijo, haciendo lo que le gustaba, dedicándose a la filosofía. Además, le prometían: aquí puede pensar lo que quiera, nadie lo va a censurar, no se meta en líos religiosos para evitarse problemas, pero le daban las condiciones para que él pudiera hacer lo que le gustaba, dedicarse a la filosofía. Pero Spinoza rechazó la oferta. Spinoza no quiso ser profesor universitario, porque él llegó a la conclusión de que si se dedicaba a ser profesor, no iba a conservar su independencia de pensamiento, y que él prefería seguir cultivando su propio intelecto, desarrollando sus propias ideas, escribiendo sus propios textos, aunque le tocara vivir de una forma más humilde, aunque siguiera viviendo de su oficio humilde de pulidor de lentes. Le dio prioridad a su vocación filosófica sobre su condición de educador. Algunos dicen que tal vez con Spinoza habríamos tenido un buen profesor, pero habríamos perdido a un gran filósofo. Es bien probable. Tal vez si hubiera sido profesor en esos últimos años de su vida, nunca habría escrito la Ética. De hecho, en la carta que él escribe, que es muy elegante, en la que rechaza la oferta, dice lo siguiente: dice: pienso en primer lugar que dejaré de promover la filosofía si quiero dedicarme a la educación de la juventud. Pienso además que no sé dentro de qué límites debe mantenerse esta libertad de filosofar si no quiero dar la impresión de perturbar la religión públicamente establecida. Dice, usted me dice que me prometen libertad de pensamiento, pero que no me metan líos religiosos. Difícil, si uno quiere pensar libremente, no tocar los asuntos religiosos. Porque las divisiones no surgen tanto del amor ardiente a la religión, cuanto de la diversidad de las pasiones humanas o del afán de contradicción con el que se suele tergiversar y condenar todas las cosas, aunque se digan con rectitud. Y como ya lo he experimentado cuando llevaba una vida prohibida, privada y solitaria, mucho más era de temer si asciendo a este grado de dignidad. ¿A qué dedicó Spinoza los últimos años de su vida? Recordemos, cuando le llega esta oferta, debe tener por entonces alrededor de 40 años, un poco más. Los últimos años de su vida los va a dedicar a dos grandes obras: la Ética demostrada según el orden geométrico y el Tratado Político. El Tratado Político queda inconcluso. El Tratado Político queda sin terminar, queda, digamos, a mitad de camino. Mientras que la Ética sí la alcanza a concluir. Y esa es su gran obra. Entonces venía, claro, no es que la escriba en estos últimos 5 años, la venía escribiendo desde mucho tiempo atrás. Parece que incluso hubo una versión primera de la Ética en 3 libros, en los 3 primeros libros, que circuló como un manuscrito al que tuvieron acceso algunos amigos de Spinoza. Pero todo indica que él ya la tenía concluida como la conocemos hoy
en 5 libros, como la presenté hace un rato rápidamente en 5 libros, hacia 1675, es decir, 2 años antes de morir. Sin embargo, prefirió no publicarla. No quería problemas. Ya había tenido bastante dolor de cabeza con la publicación del Tratado Teológico Político y entonces prefirió esperarse y no publicarlo. También escribe el Tratado Político, que es un estudio, el Tratado Político es un estudio de los regímenes políticos. La democracia, leo brevemente el índice. Del derecho natural, capítulo 1, capítulo 1 del método, capítulo 2 del derecho natural, capítulo 3 del derecho político, capítulo 4 del ámbito del poder político, capítulo 5 del fin último de la sociedad, capítulo 6 de la monarquía, descripción, capítulo 7 de la monarquía, fundamentación, capítulo 8 de la aristocracia centralizada, capítulo 9 de la aristocracia descentralizada, capítulo 10 de la aristocracia y la dictadura, capítulo 11 de la democracia, y ahí se queda. No alcanza a ir más allá, no, seguramente su plan era más largo, pero esa obra le queda inconclusa. Claro, escribe además algunas otras cosas menores, un estudio sobre el arco iris, una gramática de la lengua hebrea, porque él sigue manteniendo ese interés por cuestiones científicas, pero también por el conocimiento de la cultura judía, de la historia de los judíos, de la lengua hebrea, etc. Y en 1676 tiene un encuentro que va a ser interesante, aunque no va a pasar a mayores, con el otro gran racionalista, gran filósofo racionalista de su tiempo, Leibniz. Claro, Spinoza no alcanzó a conocer personalmente a Descartes, aunque Descartes y Spinoza vivieron por la misma época en Holanda, en realidad había cierta diferencia de edad, ¿no? Spinoza nació en 1632, ya por entonces vivía Descartes en Holanda, vivió entre 1629 y 1649, pero cuando Descartes se va de Holanda en 1649, Spinoza es un muchacho de 17 años. Sin embargo, Leibniz, que es mucho menor que él, sí va a visitarlo, entonces existe un encuentro entre Spinoza y Leibniz, que no fue muy fructífero. Eran 2 filósofos racionalistas, seguidores de Descartes, etcétera, pero tenían filosofías y actitudes muy distintas ante la vida. Mientras Spinoza era un hombre humilde, un pulidor de lentes, dedicado a la filosofía, con una vida humilde, Leibniz era un personaje importantísimo, conocedor de muchas ciencias, un hombre supremamente reconocido, bueno, etcétera. Finalmente, Spinoza murió en La Haya de tisis, de tuberculosis, el 21 de febrero de 1677. Y al año siguiente, en 1678, aparece su obra póstuma. Casi toda la obra de Spinoza es póstuma. Y se publica tanto en latín como en holandés. Pero, evidentemente, apenas se publica, inmediatamente es condenada tanto por las autoridades civiles como por las autoridades eclesiásticas. Recordemos brevemente la obra básica de Spinoza. Y con esto termino. Recordemos algo que ya dijimos. Spinoza solo publicó a nombre propio una obra pequeñita, que es Los principios de la filosofía de Descartes. No es todo este libro, de hecho, Los principios de la filosofía de Descartes es una partecita de este libro nomás. Son en esta versión son ¿cuántas páginas? A ver, miremos. En esta versión son tal vez algo más de 100 páginas. Sí, porque está incompleta, termina de la página 124 a la 233. Sí, un poquito más de 100 páginas. No es una obra muy grande. Principios de filosofía de Descartes, demostrados según el orden geométrico por Benedictus de Spinoza de Ámsterdam. Se les ha añadido del mismo autor pensamientos metafísicos en los cuales se explican brevemente las cuestiones más difíciles que surgen tanto en la metafísica general como en la especial. Entonces él escribe este textico y le agrega pensamientos metafísicos, es como una obrita de metafísica. Eso es lo que él publica a su nombre.
y publica anónimamente, o creo que bajo nombre de otro, el Tratado Teológico Político de 1670. Pero no publica más. Todo lo demás es, se publica póstumamente. Y las tres grandes obras de Spinoza son la Ética, el Tratado Teológico Político, del que ya hablamos, y el Tratado Político, que queda inconcluso. Y esos son sus intereses fundamentales, la ética, la política, pero el fundamento metafísico de todo eso. Como buen racionalista entiende que cada una de las partes de su obra es como un despliegue de la razón. Y por supuesto están todas las obras menores de Spinoza, menores porque son más cortas, no porque no sean importantes, como por ejemplo el Tratado de la Reforma del Entendimiento, los pensamientos metafísicos y su correspondencia, que es muy importante para entender algunos aspectos puntuales de su obra. Hay partes de la ética y de otros textos que él de golpe los explica en términos mucho más sencillos y mucho más claros en una carta que le escribía. Bueno, ese es Baruch Spinoza o Benito o Benedictus de Spinoza. Se le puede llamar de muchas maneras, pero lo más común es llamarlo Baruch Spinoza, uno de los grandes filósofos del racionalismo del siglo XVII, seguidor de Descartes, pero quien elabora una de las filosofías más completas y mejor articuladas de todo el pensamiento moderno. Los invito a que empecemos a leer Spinoza. Podemos empezar por ese tratado de la reforma del entendimiento. Recomiendo también mucho leerse el prefacio al Tratado Teológico Político, que es precioso. Y sin duda la tarea fundamental es leerse la gran obra de Spinoza, la Ética. Pero eso supone mucho tiempo y mucha dedicación.